Bienvenidos amigos, nuevo video de Loro Cinema, reseña con spoilers del capítulo 1 de The Last of Us. En este video les voy a estar dando mis impresiones de lo que me ha parecido este gran capítulo debut, casi una mini película para presentarnos la adaptación de uno de los juegos más populares de todos los tiempos. Antes que nada, quiero aclararles que este análisis de este capítulo y de todos los episodios que semanalmente voy a ir subiendo videos a medida que se vayan estrenando, siempre va a ser desde el punto de vista de alguien que no ha jugado el juego. Por lo tanto, hay una limitación de mi parte para poder analizar la historia que se va únicamente a centrar en la experiencia de alguien que está experimentando una historia post-apocalíptica de zombies. Obviamente, si ustedes han jugado el juego, van a tener una visión mucho más amplia porque van a poder comparar la adaptación de la historia, la adaptación de las locaciones y la adaptación de los personajes fundamentalmente, algo que yo no puedo hacer porque no he jugado nunca el juego, ¿no? Y me voy a limitar simplemente a analizar la historia como un espectador y un fan de las historias post-apocalípticas y fundamentalmente de los zombies. Antes que nada, me gustaría que le den like a este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y que llegue a muchísimas más personas. Y si no se suscribieron al canal, como les digo siempre, háganlo porque es totalmente gratuito. Me ha sorprendido gratamente. Se ha hablado mucho de este estreno y las repercusiones en general habían sido positivas. Yo, la verdad, me he encontrado con un producto serio, con un producto que realmente ha tenido grandes momentos. Y no precisamente por la acción, sino por la forma en que nos introdujeron a la historia, ¿no? Esos primeros 5 minutos que se adaptan o que transcurren cronológicamente en el año 68, donde en una entrevista televisiva hay dos científicos hablando de los virus que tanto nos ha pegado en los últimos años con el coronavirus, ¿no? Y lo que un virus puede hacerle al mundo y lo que puede hacerle a la raza humana y a la sociedad, sino también un nuevo participante en esta historia, que son los hongos, y que son, en este relato, los grandes protagonistas, las diferencias. Toda esa introducción es perfecta, porque el científico nos explica a la perfección lo que puede pasar si el cambio climático altera la temperatura de la Tierra y la temperatura corporal de los seres humanos, y cómo un hongo que hoy no tiene posibilidad de sobrevivir lo suficiente como para manipular las facultades de las personas, podría llegar a hacerlo si a lo largo de los años las condiciones climáticas se dan. Y esto ocurre un par de años después, ya en el año 2003, donde nos presentan a los personajes, donde nos presentan a Joel, protagonizado por el querido Pedro Pascal, a su hija Sara y a su hermano Tommy, ¿no? Que son los protagonistas, al menos en la introducción de esta historia, ¿no? Dos hermanos, un padre que vive con su hija, y cosas que empiezan a pasar. Yo creo que lo interesante de este primer capítulo es la forma en que nos han contado y la forma en que nos introducen a lo que va a pasar, ¿no? A lo que le va a pasar a la Tierra y a lo que le va a pasar a la humanidad, con pequeños detalles muy sutiles, la policía alborotada, patrulleros que van y vienen sin explicarnos por qué, la anciana que vive al lado de la casa de Joel y de Sara, ¿no? Esta anciana que está postrada y que de repente empieza a tener movimientos y que uno ya se va a dar cuenta de que algo está pasando. Este hongo que se mete dentro de las personas y que empieza a manipular su cerebro, como bien nos explica el científico en la apertura de la serie, pero yo, una de las explicaciones más perfectas que yo recuerde en la introducción de una serie, para hacernos entender lo que algunos organismos insignificantes para el día a día pueden llegar a ser, pueden llegar a hacerle a la raza humana si se dan las condiciones climáticas o si se dan las condiciones adecuadas a lo largo de la historia. Y esto ocurre en el 2003. Y podemos ver cómo lentamente todo se va desmadrando, cómo lentamente empiezan a haber reportes de gente que de la nada empieza a tener actitudes violentas. El tema de los zombies es muy diferente en todos los relatos que hemos visto a lo largo de los años, desde La Noche de los Muertos Vivos hasta Guerra Mundial Z o hasta esta mismísima serie, porque no todos los zombies son iguales y no toda la representación de los zombies tienen los mismos parámetros. De pronto por ahí sabemos que hay algunas leyes universales, esto de que si le pegas un tiro en la cabeza, el zombie se muere,
pero el motivo por el cual las personas se transforman siempre fue de alguna forma un misterio. En algunos casos se han develado, pero siempre han sido producto de virus, de algún virus desconocido, en este caso de un hongo, ¿no? Y esto ha afectado tanto a vivos como a muertos, ¿no? Y en algunos casos todos están infectados, como en Walking Dead, y cuando una persona se muere, ya sea porque es asesinada o por causas naturales, a los pocos minutos o a las horas revive porque siempre estuvo infectada. Bueno, cada relato tiene sus propias normas y acá sabemos positivamente que es un hongo el responsable. Y este hongo evidentemente ha ido infectando a las distintas personas. El origen, por lo menos en el primer episodio, todavía no lo sabemos, puede ser un hongo que siempre estuvo y que fue inofensivo durante miles de años y que cuando se dieron las condiciones adecuadas tomó posesión de la raza humana y la empezó a manipular de una forma violenta. Yo quiero decir que este tipo de zombies que hemos visto en este primer episodio, a cuentagotas, porque el primer capítulo se ha centrado en las historias de los personajes sanos. Se ha centrado en Sarah, se ha centrado en Joel, se ha centrado en Tommy, después más adelante en Ellie. Pero sí me parece que la introducción es perfecta para mostrarnos la palabra científica de lo que podía llegar a pasar, el evento concreto cuando ocurre, y cómo se desmadra todo, y cómo los aviones se caen y se van a pique y se empieza a ir al demonio totalmente la humanidad, la terrible pérdida de Joel cuando el ejército empieza a copar las calles, empieza a asesinar absolutamente a todos porque no se puede controlar esta infección, ¿no? Y cae muerta su hija, sino 20 años después, cuando ya nos situamos en una época definitivamente posapocalíptica, y podemos ver algo muy similar a otros relatos. Yo he encontrado muchas similitudes a lo que he visto en Walking Dead, he visto gobiernos autoritarios, dictaduras que manejan a los pequeños grupos sanos en forma dictatorial, ¿no? Donde hay toque de queda, donde hay ley marcial, donde se ha reemplazado el dinero por otro tipo de moneda mucho más precaria, donde el contrabando está a la orden del día, que es un poco lo que hace Joel y lo que hace Tess, que es su pareja, y sociedades que viven encerradas detrás de muros, algo muy parecido a lo que hemos visto también en Walking Dead. Yo lo voy a mencionar mucho a Walking Dead porque es lo más cercano que he visto, pero hay muchos relatos de mundos posapocalípticos que se ajustan a lo que nos ha mostrado este primer capítulo. Fuera de las paredes, la anarquía total, donde están los infectados, donde están los zombies, que tienen, al menos en lo poquito que nos han mostrado en el primer capítulo, ya un distintivo que los diferencia de lo que por lo menos yo he visto en otros relatos. Les sale algo de la boca, como pequeños tentáculos, ¿no? Que tiene que ver con el hongo. Es como que el hongo está creciendo dentro del cuerpo humano y manipula absolutamente todos los sentidos de las personas. Muy violentos, como Guerra Mundial Z, muy violentos como el tipo de zombies que vamos a ver en las futuras series de Walking Dead. Estos muertos vivos clásicos de la época de Romero, que han formado parte de las 11 temporadas de Walking Dead, ya en las futuras series de esa franquicia van a cambiar. Los vemos que se mueven mucho más rápidos, que tienen más habilidades, que son muchísimo más violentos, ¿no? Que son feroces. Bueno, ese tipo de muerto vivo, ese tipo de zombie, se ha visto en muchas adaptaciones de otras historias. Ese es el tipo de zombie que vemos acá, que da la sensación que con esas esporas se comen a las personas, o por lo menos le chupan la sangre, ¿no? O la esencia de las personas. Esto yo no lo tengo todavía muy claro, obviamente si ustedes han jugado el juego, conocen al dedal de qué va todo esto, pero es lo primero, o la primera impresión que yo he visto y lo que sí quiero compartir con todos ustedes. Me parece que la construcción de los personajes es un Joel totalmente devastado por la muerte de su hija, que ha tenido que adaptarse durante 20 años, que es el salto que la serie da desde la muerte de su hija hasta el tiempo real en el que transcurre la serie, que es el 2023, pasamos del 2003 al 2023, en un mundo con las características que yo les mencioné antes, donde el contrabando está a la orden del día, donde su hermano Tommy está desaparecido y donde él tiene contacto vía radio de onda corta, donde se van mandando señales o mensajes mediante temas musicales a través de la radio, ¿no? Muy similar a algunos de los episodios de Walking Dead también. La estética de la serie en este primer capítulo me ha parecido fantástica. No solo la fotografía, la ambientación, la caracterización de los personajes. El personaje de Ellie me parece fantástico. Algo que he notado con Ellie. Ellie, siendo una niña muy joven, es alguien que nació durante el apocalipsis. Alguien que no conoció el mundo libre o que no conoció el mundo sano.
ha nacido en esta porquería, ha nacido en este mundo totalmente corrompido, en este mundo donde no hay ley, en este mundo donde están los zombies, y muchos de los jóvenes, según nos han sugerido en este primer capítulo, han nacido con características en cuanto a su personalidad violentas. Y esto Ellie lo muestra, puteadora, puteadora mal, tremendo, ¿no? Da la sensación de ser bastante más fuerte, ¿no? Aunque la única referencia que tenemos en este primer episodio es de un niño que aparece caminando hacia las puertas de esta fortaleza que está en Boston, y que es donde transcurre este primer capítulo. Un niño que parece no poder hablar, que es muy probable que sean analfabetos. Muchos de los niños nacidos durante el apocalipsis no han tenido educación y son como salvajes, ¿no? Y el primer artefacto que nos muestra el capítulo de cómo identificamos a quienes están contagiados de este hongo y quienes no. Hay un aparato que tiene un monitor que se le coloca cerca del cuello a todas las personas, y si la luz se pone verde es que está sano, y si la luz se pone roja es porque está contagiado, y automáticamente es exterminado por las fuerzas de seguridad. De las fuerzas de seguridad paramilitares, o de esta especie de dictadura, al menos en Boston, pero esto calculo que se ha ido repitiendo en distintas ciudades, quiero hablar. Se llama Fedra, ¿no? Y está en guerra de guerrilla con los Luciérnaga, que es así como una especie de ejército paramilitar que está en contra de esta dictadura. Es decir, han tomado la ley marcial para tratar de sobrevivir, pero se han restringido totalmente las libertades. Esto queda clarísimo en este primer episodio, y donde aparece el personaje de él, que yo la describí recién como bastante violenta, como alguien que nació en un mundo en el que tiene que sobrevivir, donde no ha tenido una infancia normal, como muchos otros niños, y yo intuyo que vamos a ver muchos niños con un estilo de personalidad salvaje, ¿no? Porque así es como se han criado los que han nacido durante el apocalipsis. Tanto el personaje de Joel como el personaje de Tess, y menciono a estos dos como protagonistas, pero muchos otros adultos que están y que forman parte tanto del Fedra como de los Luciérnaga, o aquellos que viven una vida cotidiana dentro de las paredes de esta fortaleza en Boston, son personas que vivieron antes de que el mundo se vaya al diablo, vivieron antes de la caída de la humanidad, y por ende, más allá de poder tener que recurrir a su parte más salvaje para poder sobrevivir, porque esto ocurre, ¿no? En un mundo posapocalíptico, es un sálvese quien pueda, ¿no? Y empiezan a salir las partes más primitivas de los seres humanos. Esto se vio mucho en Walking Dead también, distintas comunidades muy salvajes, muy violentas, en algunos casos caníbales, y nos mencionan de que fuera de las paredes hay comunidades que se dedican a la rapiña, que se dedican al tráfico y que se dedican a asesinar a cuanta persona se cruce delante de ellos. Pero de él quiero hablar. Evidentemente, que los luciérnagas la tengan bajo 4 llaves quiere decir algo, ¿no? Y quiere decir que evidentemente ella tiene algo que la hace diferente al resto. Esto ya se aclara en el primer capítulo, en donde al pasarle la máquina para poder mostrar si ella está infectada o no, está infectada, pero no parece tener síntomas. Y acá quiero hacer ya una suposición o una teoría falopa mía. Es obvio que esta niña, nacida durante el apocalipsis, nacida durante el reinado, vamos a llamarlo, de estos hongos que dominan a los humanos y que los han transformado en zombies, ha nacido genéticamente diferente al resto. Y probablemente en sus genes hay algo que hace que el virus no tenga efecto. Y probablemente sea la primera esperanza para una cura. Y me parece que es el puntapié inicial para este viaje que emprenden Joel, Tess y Ellie, saliendo de esta fortaleza que está en Boston en busca de su hermano Tommy, y aún sin saber ellos qué es lo que ella esconde, algo que a ella se le reveló en este capítulo, aunque no nos los han mostrado. Los que han jugado el juego obviamente conocen al dedillo toda la historia, pero para un espectador que no ha tenido contacto con el juego, esto es lo que yo supongo que puede llegar a pasar, pensando en lo que nos espera a partir del capítulo 2, fuera de las paredes de esta comunidad dentro de Boston. Porque básicamente es eso lo que nos han mostrado. No sabemos cómo es el mundo fuera de las paredes. Aunque uno tranquilamente puede imaginárselo. Y puede ver grandes rascacielos totalmente devastados, donde no hay luz, porque dentro de las paredes hay luz artificial, hay una especie de moneda, hay comercio, hay tráfico también, porque podemos ver que Joel es un contrabandista, trafica drogas, trafica alcohol, trafica cigarrillos, es decir, las cosas que están prohibidas por el Fedra, él trata de conseguir por izquierda, es decir, trata de hacerlo mediante el contrabando para poder conseguir la moneda que existe
en este mundo post-apocalíptico tratando de conseguir una batería. Lo importante es que se han vuelto los elementos que para nosotros son cotidianos, ¿no? Una batería de auto es algo totalmente normal, o una batería de camión es algo totalmente normal hoy en día, pero en un mundo post-apocalíptico, al igual que el combustible o que las armas, son oro puro, son oro puro. Y esto se ha plantado en este capítulo. Tiene un clímax realmente fantástico. A mí me ha parecido la presentación, los primeros 10, 15 minutos, brillantes, brillantes. Creo que es lo que más me gustó del episodio, aunque creo que no desentona la parte post-apocalíptica, ¿no? La personalidad de los personajes, las cicatrices que cada uno de los personajes han tenido en estos 20 años, con decenas de pérdidas. En el caso de Joel sabemos positivamente que todavía no puede superar la muerte de su hija, algo que yo intuyo que nunca va a poder superar, y que fue responsabilidad no de los zombies, sino de los seres vivos, de las fuerzas del orden, comillas, ¿no? Que se la arrebataron. Me parece que esto lo va a marcar pensando en este viaje, ¿no? Hacia otras células de los luciérnagas y la importancia que Ellie puede llegar a tener pensando en el futuro. Me parece que ha sido una gran presentación de capítulo, ha tenido, creo yo, una calidad de efectos especiales muy buena, aunque se han guardado, me parece, lo mejor, porque, insisto, de los zombies vimos muy poquito, pero creo que y me quedó grabado a fuego en la cabeza esa entrevista de los dos científicos en la década del 60, ¿no? Está tan bien el clímax de cómo nos van preparando para lo que va a venir. Ese científico que dice que los hongos en algún momento, cuando la temperatura de la Tierra sea adecuada, van a tomar el poder y nos van a dominar, y el ser humano va a perder el libre albedrío y va a ser un grupo de zombies salvajes. La forma en que él lo cuenta, la forma en que él lo detalla, y cuando el otro científico que está al lado de él dice, pero eso es imposible, es decir, los hongos no pueden lograr eso, a ver, las condiciones no están dadas, pero ¿y si lo están? Y el periodista le pregunta, ¿y si lo están, qué puede llegar a pasar? Perdimos. Y esto es lo que le pasó a la humanidad. Y me parece genial la forma en que han presentado esa introducción científica a lo que después va a pasar en la serie. Me encantaría que comenten qué les pareció este primer capítulo de The Last of Us. A mí me encantó, estoy contra adentro, obviamente, y quiero ver muchísimo más. Si ustedes han jugado al juego, me gustaría que comenten qué diferencias notaron, qué similitudes, porque por ahí he visto, sí, que hay varias habitaciones y la ropa y las locaciones han sido un calco del juego por lo que he leído, pero bueno, yo de eso no puedo opinar, pero sí ustedes que han jugado al juego, escriban, comenten, si no les gustó, también háganlo. No dejen de poner su opinión, que para mí es muy importante. Como les dije al principio, denle like al video porque es muy importante para que se difunda en YouTube. Y si no se suscribieron al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.